para lo que es la clase de teoría de la estabilidad. Permítame. Ahí en el aula virtual les hice llegar el contenido de la clase, ¿verdad? El pensum de la clase. Ahí tienen ustedes, pues, de lo que trata la clase y tienen aquí que la clase está dividida en 3 unidades. Es un examen por cada unidad. Vale 80% la parte teórica, ¿verdad? El laboratorio tiene una evaluación del... Esto que está aquí, miren, es 80% lo teórico, ¿verdad? La clase. Esto, 20% es el laboratorio. Para no confundir, ¿verdad? Hay una reposición que es de la primera o segunda unidad. Debido a cuestiones de tiempo y sobre todo porque aquí el trabajo, así utilizando la presencialidad remota, consume más tiempo, sale bien difícil hacer una reposición de cualquiera de los 3 exámenes. Aparte de eso, el último examen, el tercero, la tercera unidad, si ustedes ven el contenido ahí, en realidad solo son 2 temas, lo que es, se llama lugar geométrico de las raíces y diagramas de Nyquist y su criterio de estabilidad. Solo son 2 temas, pero es un contenido mucho más denso. Entonces, en la última unidad, aparte del examen teórico, tienen ustedes un trabajo, una tarea que se les va a asignar, que vale bastante en comparación con el contenido teórico. Por eso, no puede considerarse en reposición igual que las otras 2 unidades, ¿verdad? Entonces, de eso consta la clase. En lo de laboratorio, pues normalmente el instructor se suele comunicar conmigo, posiblemente lo va a hacer ya cuando se acabe lo de el periodo de adiciones, para informar de sus correos y los datos que yo tengo de ustedes, y yo les voy a dar los datos de él para que ustedes se comuniquen, ¿verdad?, con el instructor. Ese es en términos generales la formación de la clase. Ahora, muchachos, antes de seguirles hablando un poco más de lo que es la clase de teoría de estabilidad, no sé si tienen alguna consulta. ¿Alguno de ustedes había leído ya el contenido? ¿Tiene una idea de qué trata? Bueno, entonces vamos a hablar de lo que más o menos trata la clase. Teoría de la estabilidad habla no solo de estabilidad, sino que también habla de control. O sea, si ustedes encuentran el tema que se llama teoría de control, es exactamente lo mismo. En realidad, la estabilidad es una parte del control, ¿verdad? Por decir así. Teoría de control, digamos que es el manejo desde el punto de vista, en el caso nuestro, de un concepto teórico donde comienza a manejarse todo el área de control. La parte de automatización, la parte de control, siempre se tiene que arrancar de esta forma, ¿verdad? Todo lo que ustedes conocen, digamos, a estas alturas, la aplicación de la electrónica, la aplicación de la mecánica, la aplicación de
de la física de control, pues arranca de acá. Es muy común que ustedes escuchen hablar de conceptos como mecatrónica, ¿verdad? O la robótica, que es una parte de la mecatrónica, ¿verdad? Eso es parte también del estudio de la teoría de control. La clase, muchachos, si alguna dificultad presenta, porque sí es, sí, como toda clase eléctrica tiene su contenido de dificultad, sobre todo radica en la aplicación de los conceptos de otras clases aquí, ¿verdad? El principal inconveniente que hemos tenido con esta clase toda la vida es que ustedes aplican lo que ven en otras clases. Definitivamente necesitan conocimientos de circuitos eléctricos, necesitan conocimientos de ecuaciones diferenciales, necesitan conocimientos de variable compleja, sobre todo para la tercera unidad, necesitan conocimiento de métodos matemáticos. Y todo lo que conlleva llegar hasta aquí, ¿verdad? Tienen que saber 110, 111, cálculo. Aquí se aplica todo, muchachos. Entonces, como yo les menciono, en otros periodos se los he dicho, posiblemente los voy a aburrir fastidiándolos con que repasen tal o cual tema, pero es que necesito que lo sepan. Fíjense que el principal inconveniente de la clase no es la clase en sí, sino lo que vieron en clases previas. De repente no saben derivar o se les olvidó derivar, de repente no recuerdan cómo integrar. Necesito que desarrollen fracciones parciales, no lo saben o no recuerdan. Porque saber si lo saben, ¿verdad? Si no, pues no estuvieran aquí. Les pongo de repente algún circuito de control que tiene algún amplificador operacional. Ustedes tienen que saber desarrollar ese circuito para ponerles un ejemplo, ¿verdad? Sí. Esa es la principal dificultad que nosotros tenemos en la clase, muchachos. En lo demás, yo estoy seguro que si captan con atención, repasan y estudian, no van a tener problemas para, no solo para pasar, la verdad, sino para aprender, que a la larga es lo más importante, pues. Entonces, muchachos, ¿tienen alguna duda? ¿Habrán grabaciones de las clases, ingeniero? Casi no le escuché. Que si habrán grabaciones de las clases. Ah, sí, todas las clases las grabo y las subo al aula virtual, todas las clases. Y normalmente también suelo subir algún video de apoyo, ¿verdad? De la red. También ustedes pueden por su cuenta acceder, pues, pero sí, las clases todas van a quedar grabadas. Miren, eh, les recuerdo que nosotros estamos ahorita en una formación o por la necesidad del problema de la pandemia, pues nos vimos, digamos que obligados a trabajar de esta forma. Esto no es una clase virtual. Estamos utilizando herramientas virtuales para desarrollar una presencialidad remota, pero no es una clase virtualizada. Una clase virtualizada es aquella que en realidad está ya plenamente preparada para llevarse a cabo sin necesidad, incluso de sesiones síncronas como las que estamos haciendo ahorita, ¿verdad? Las clases de ingeniería eléctrica en general es bien difícil prepararlas de forma virtualizada. Sobre todo el manejo de conceptos y la presencia de laboratorios hace que la situación no sea tan sencilla. Los conceptos muchas veces tratamos de hacer la forma práctica de conceptos bien abstractos, ¿verdad?
Ustedes se van a dar cuenta, por ejemplo, cuando estén trabajando en criterio de Nyquist, que hacer mapeos, a pesar de que ustedes es un tema que dominan mucho de variable compleja, siempre les causa problemas acá en la tercera unidad. Vamos a tratar de desarrollarlo lo mejor que se pueda. Entonces, nosotros nos vamos siempre a tener esta presencialidad remota, les digo, en la clase, y la clase siempre se va a grabar y va a ser subida al aula virtual. Para que tengan ahí el apoyo. Me gusta mucho que consulten, muchachos. Cualquier duda que tengan, cualquier comentario siempre es bueno. No importa que ya estemos avanzadas en otra parte de la clase. Como en casi todo en este tipo de material es secuencial, ¿verdad? Entonces necesitan lo que vieron previamente para desarrollar lo que viene después. De repente, si no quedó claro un concepto previo, van a tener problemas para el concepto siguiente. Entonces, siempre es bueno que consulten. Otra cuestión es que las consultas no necesariamente tienen que ser todas a través de tener la clase presencial, ¿verdad? Ahí está el correo electrónico, están los foros, y aquí les voy a dar mi teléfono, ¿verdad? A veces los estudiantes han hecho chat de la clase, a veces no lo han hecho. Yo sé que entre ustedes normalmente sí suelen tenerlo. Entonces, por consultas, emergencias, ahí se los dejo, muchachos. Consejo que sí les doy, aparte de que consulten, ¿verdad? Y por supuesto, mi insistencia en que repasen conocimientos previos, porque sí se necesitan, es que traten de entrar a la clase todos los días que corresponde, ¿verdad? Miren que muchas dudas se manejan más fácil estando aquí. Mucho del material que vamos a ver es nuevo para ustedes, entonces sí es bueno que estén entrando de forma así, como les decía, pues aprovechando las herramientas virtuales. Y es bueno que estén aquí, hagan consultas, que vayan viendo cómo se desarrolla el tema para irlo manejando. Yo sé que no todo el tiempo van a poder conectarse, de repente hay problemas que están fuera del alcance de cualquiera de nosotros. Eh, falla de internet, ¿verdad? Falla de la red eléctrica. Tantas cosas que se pueden presentar, pues. Entonces, por eso la clase queda grabada, pero siempre es bueno que entren acá y hagan sus consultas. Lo otro, muchachos, es que traten de escribir, no solo de estar pendientes de ver la clase. Miren, el cerebro humano es digamos que también necesita ejercicio, ¿verdad? Necesita práctica, necesita desarrollo. Y una de las prácticas que requiere es que ustedes lo alimenten de la forma más óptima posible. Y una de ellas es no solo estar viendo y escuchando, sino también escribiendo. Al escribir ustedes, lo que se está haciendo aquí, retiene, capta y y maneja mejor los conceptos, ¿verdad? El cerebro. Por eso es que les digo que es bueno que ustedes estén copiando y escriban las cosas de la clase. Otra situación es no dejen dormir los conocimientos y no arranquen tarde la clase. Por experiencia se los digo de que tenemos la costumbre de empezar a estudiar o a leer o empezar a manejar conceptos unas 2 o 3 semanas después de que empezaron las clases, ¿verdad? Las clases comenzaron hoy, miércoles 8 de septiembre. De repente, cuando estemos empezando octubre, y a propósito, no sé cuándo son los feriados de octubre, sinceramente no he leído el calendario, la mal llamada semana morazánica, no sé en qué fechas cae este año, ¿verdad? O en qué fecha las ha asignado el gobierno. Entonces,
por esas fechas, normalmente es primera o segunda semana de octubre, ya vamos a estar encima del primer examen, ¿verdad? Si por esas fechas empiezan a estudiar o dejan las vacaciones como refugio de estudio, lo que van a tener es que se les va a acumular todo el material, no solo de esta clase, sino de todas. Traten de no llegar a eso, lean un poco todos los días. ¿Qué es lo que se recomienda, muchachos? Yo imagino que todos saben qué es lo que se recomienda por cada hora clase, ¿verdad? Presencial. ¿Cuántas horas de estudio? 2. 12. Ya ves. Ah, muchas gracias. Aquí nos avisó aquí la compañera. Según el gobierno, dice la semana morsánica es del 6 al 9 de octubre. Más o menos la semana que nos tocaba el primer examen. Miren, todavía siempre en el departamento nos avisan más o menos la fecha en que nosotros podemos poner los exámenes. Precisamente porque se esperan comunicados del gobierno, se esperan este tipo de cosas. Pero para que ustedes vayan teniendo una idea, cada 4 semanas, 4 o 5 semanas más o menos va a tocar un examen. El último examen, la última unidad, tiene menos tiempo de trabajo en presencialidad. En realidad el tema tiene menos contenido físico, pero desde el punto de vista analítico es más denso, más difícil. Y también me gusta que hagan un trabajo, sobre todo desarrollado con MATLAB, ¿verdad? Que se aplica bastante. Se aplica en toda la clase, pero ahí lo ven mejor la aplicación. Para que aprovechen. Entonces, no vayan a dejar, muchachos, que les llegue esa semana de feriado y estar esperando estudiar esa semana, ¿verdad? Normalmente, el feriado precisamente es para descansar, no para que ustedes se atiborren de libros y de material y vengan más densos la siguiente semana, ¿verdad? Hasta con dolor de cabeza. Estudien un poco todos los días, lean. Ya lo comentaron aquí, de que son 2 horas de estudio o de desarrollo de trabajo en su casa por cada hora presencial que se recibe. Eso sería lo ideal, ¿verdad? Si nosotros tenemos una hora clase vaya, si ustedes tienen 3 clases en un día, pues son 6 horas de estudio en la casa, ¿verdad? Nuevamente les repito, eso es lo ideal. Yo sé que difícilmente se va a cumplir, pero tratemos de desarrollarlo, de leer un poco todos los días. Otra situación, muchachos, es que lo ideal y como se manejan los estudios en cualquier lugar del mundo es que el estudiante vaya avanzado, que uno llegue a la clase y el estudiante ya sepa o ya haya leído por lo menos la primera parte. Y uno solo llega al aula a desarrollar dudas, ¿verdad? Sé que en Honduras no se tiene esa costumbre. Normalmente uno va desarrollando el estudio a medida que se va avanzando. En realidad, muchachos, no es lo correcto. Lo correcto es estudiar el tema desde antes. Pero, ya que eso es por costumbre un poco difícil, por lo menos vayan estudiándolo diario. No dejen que se les acumule material. Y conste, no lo estoy diciendo solo por esta clase, lo digo en general por varias razones. Primero, no solo llevan esta clase, llevan otras. Entonces, si dejan que se les acumule material, después les va a costar más manejar. Segundo, muchachos, estamos en el tercer periodo. Espero no se hayan sobrecargado de clases. Ya van a ver cómo se van a sentir dentro de un mes o mes y medio o 2 meses, ¿verdad? Se van a sentir realmente bastante cansados. El tercer periodo suele ser un periodo donde terminan con urgencia de vacaciones, ¿verdad? Y tercero, muchachos, solo son, según mis cálculos, solo son como 11 semanas y media de clases, incluyendo los exámenes, ¿verdad? O sea, es más acelerado este periodo. No se dejen atiborrar de material. Trabajen lo diario. Y siempre hagan consultas cuando se necesita, ¿verdad? Díganme, muchachos, ¿tienen alguna pregunta, algo que consultar después de lo que les dije? ¿Alguna recomendación que ustedes mismos pueden hacer? Eh,
¿Qué temas sería importante repasar así de entrada para abordar bien la clase? Miren, de entrada hay algo que es importante. Vamos a empezar hablando de lo que son los sistemas y la representación matemática de sistemas físicos. Entonces, los principales sistemas que nosotros vamos a ver acá, por supuesto, van a ser los circuitos eléctricos. Porque es, digamos que nuestro lado de, como se dice popularmente, de expertise. Nosotros somos de ingeniería eléctrica, entonces nos tiramos más por los circuitos eléctricos. Pero repasen física. En física, ustedes vieron sistemas de fuerza, como por ejemplo sistemas de peso, masa, resorte, sistemas de fuerza, sistemas hidráulicos. Eso se necesitan acá. El conocimiento de cómo plantear las ecuaciones matemáticas de ese tipo de sistemas se va a necesitar. Como les digo, nosotros, yo trato de enfocar la clase tirándome por el lado de circuitos, pero en realidad lo de física también se necesita. Pero hay otra característica, muchachos, y es que los sistemas, una vez trabajados, digamos, a una representación en el universo S, no importa de dónde sean originados, en el universo S se trabajan igual. Entonces, hay tablas de equivalencia. Si de repente mi expertise viene por el lado de circuitos, yo agarro un sistema físico, digamos uno masa resorte, donde hay resortes, donde hay masas, donde hay de soportes físicos, y hago un circuito que es una representación equivalente de ese sistema, porque hay formas de representar eso. En teoría, muchachos, eso se ve en las clases de física, en teoría. Porque en la práctica yo dudo que lo estén cubriendo. Con los 3 periodos no creo que tengan tiempo de cubrirlo. Cuando uno llevaba semestres antes sí cubría eso. En la actualidad, sinceramente, lo veo difícil. Entonces, pero hay tablas que les hablan, por ejemplo, cómo representar algo como esto, ¿verdad? Un sistema donde yo tengo un resorte y tengo un peso aquí, donde está fijo. Este es un resorte de constante K, aquí tenemos un peso N, y yo puedo representar esto en forma de circuito. Hay tablas que hacen eso. ¿Por qué hago eso? Porque mi expertise son los circuitos. Una vez que represento esto en forma de circuito, puedo trabajar las ecuaciones de circuito, pues. Así como una persona que posiblemente sea de ingeniería mecánica, no tiene experiencia en circuitos, pero sí tiene experiencia en esto. Va a transformar un circuito en un sistema mecánico, haciendo el equivalente, porque es más fácil entenderle a esto. Esa es una de las cosas que yo les recomiendo, que repasen las ecuaciones de entrada y repasen los circuitos. Sé que suena ilógico porque vienen de llevar circuitos 1 y circuitos 2 y posiblemente ya incluso hasta pasaron máquinas, ya dominan bastante el tema de circuitos, pues. Pero es uno de los temas que da problemas en esta clase. Que yo les pongo un circuito y no saben cómo desarrollar. De repente ni siquiera les cuesta hasta tirar ecuaciones de malla o de nodo. Y es parte de lo que ya se vio. Fíjense, de cuando en cuando me ha tocado, ¿verdad? Espero no toque ahorita, de hecho no creo que lo haga, es hacer repasos de temas que no son de teoría de la estabilidad, como explicar las ecuaciones diferenciales, explicarles circuitos eléctricos, o explicarles métodos matemáticos, para ponerles un ejemplo, o explicarles cálculo. Es más, aquí se aplica bastante 111, sobre todo en el desarrollo de ángulos. Y a veces me ha tocado hasta explicarles 111. Y eso, muchachos, ustedes lo tienen que saber. Eso muchas veces es lo que hace que esta clase sea un poco más difícil. Ese tipo de situaciones. Entonces yo les recomiendo que repasen, ¿no? Eso es. De entrada, repasen cómo plantear todo tipo de ecuaciones, ya sea de circuitos o de los elementos. Lo que vieron en física. Lo básico. Porque con eso vamos a empezar hablando de sistemas en la clase del
del viernes, que es cuando vamos a arrancar ya la clase más formal y van a ver ustedes algunos conceptos que ya deberían de dominar, ¿verdad? Y su aplicación. ¿Alguna otra consulta, muchachos? Los libros, ingeniero, ¿usted nos los va a facilitar o los vamos a tener que buscar? Miren, ahí está el detalle. Yo antes facilitaba los libros, pero la universidad tiene lo que se conoce como derechos de autor y la universidad está sujeto a derechos de autor. Entonces yo no les puedo facilitar los libros. Ya esos tienen que acceder ustedes porque es bastante problemático. Permítame, muchachos. Vamos a ver. Bueno, y eso, muchachos, no sé si tienen alguna otra consulta. Buen día, ingeniero. Sí va a haber clases todos los... Casi no le escuché, lunes, fíjese. miércoles y viernes. Sí va a haber clases todos los lunes, miércoles y viernes. Sí, esa es la idea, que tengamos clases de esta forma presencial y remota todos los días que corresponde. El enlace va a ser el mismo, muchachos. Va a ser el mismo todo el periodo. Ese que les mandé. Entonces, solo tienen que agarrar el enlace y meterse en él el viernes, lunes, miércoles y viernes a esta hora. Y la clase va a ser subida ya la grabación al aula virtual también para que la tengan ahí en acceso. ¿Algo más, muchachos? Igual, cualquier cosa que de repente se les ocurra preguntar después, me la pueden preguntar el viernes si no lo recordaron hoy, no hay ningún problema. Bueno, muchachos, pues entonces un placer y nos miramos el viernes. Arrancamos ya con la clase, digamos, el contenido de la clase, porque la clase arrancó hoy, ¿verdad? Ya de forma oficial. Espero pasen un feliz día, ¿verdad? Feliz día, ingeniero. Feliz día, muchachos. ingeniero. Cheque, muchachos, sí. Vale.